Hola, veteranos, hoy vamos a hablar de los sueldos de los soldados. En general, soldados profesionales, soldados regulares, soldados voluntarios. ¿Cuánto ganan al momento de retirarse o quedar pensionado? ¿Y por qué unos soldados ganan más que otros en las pensiones o en sueldos de retiro? El soldado que menos gana en la actualidad gana un salario mínimo, que es 1.160.000 pesos, pero el que más gana 3.670.000 pesos. Es decir, hay una diferencia de 2.517.000 pesos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Entonces vamos a ver y vamos a tratar de aclararlo. El tema no es tan sencillo, pero ojalá y me haga entender. De antemano les digo que hay soldados que puede que digan, aquí no se refleja mi sueldo, pero porque tiene una partida computable que de pronto no la hemos tenido en cuenta. Entonces vamos a mirar qué partida le pueden llegar a pagar a un soldado o infante pensionado o en retiro. Entonces, sueldo básico, prima de antigüedad, subsidio familiar, bien sea nuevo o viejo, y prima psicofísica, que esta última solo le pagan a los soldados pensionados por invalidez y dependiendo del literal por el que haya sido pensionado. Les aclaro algo, si hay soldados pensionados, pensionado es el que es por invalidez y sueldo de retiro el que completó sus 20 años de servicio. Esto para que tengamos algo de claridad. ¿Cómo pagan una asignación de retiro? Cogen el sueldo básico del soldado profesional o voluntario y le pagan el 70% de él. Aquí pueden pausar la imagen y mirar cómo sería el 70% o el que fue soldado voluntario y pasó a profesional, cuánto sería el 70% del sueldo. También la prima de antigüedad solo le pagan el 38.5% de la prima, que ahí pueden mirar cuánto sería la de un soldado profesional para este año o la de un soldado profesional que fue voluntario. Y el subsidio familiar solo pagan el 70% del antiguo, del llamado viejo, o el 30% dependiendo del caso, es que hay una cantidad de variables. Y el subsidio familiar nuevo pagan el 70%, pero este solo era el 20% del salario básico de un soldado profesional y máximo a un 26%, pero ya lo veremos y lo aclaro un poquito mejor. Entonces, como les decía, hay un salario que es el mínimo. ¿Y este a quién se lo pagan? A los soldados profesionales o voluntarios o regulares que no completen el derecho a pensión, sino el 50%. Entre el 50% y el 75% pagan media pensión, o el 74.99 por decirlo, pagan media pensión. Es decir, si un soldado gana 2 millones de pesos, solo le pagarían 1 millón. Como ese millón no alcanza a ser un sueldo mínimo, el Estado le acomoda, le ajusta para que mínimo gane, perdón la redundancia, un salario mínimo. Esto sería por discapacidad y que tenga menos del 75% de discapacidad y desde el 50%. ¿Sí? Esto aplica para los literales A y B, porque ahora los literales C, con la ley del veterano, pues le pagan el 100% de lo que ganaban en actividad. Vamos a ir entonces mirando otras formas en que pagan pensiones o asignaciones de retiro. No sin antes, veteranos, decirle, vea, suscríbanse al canal, apóyenos, activen la campanita para que cuando hagamos un video les llegue la notificación y ustedes vayan y miran. Si les sirve a ustedes, si no les sirve, compártalo, puede que a otros sí les sirva o al menos aclaran una duda. Eh, Dele me gusta, coméntelo, síganos en Facebook, en los grupos de Facebook o en la página de Facebook Veteranos Fuerza Pública. Hay algunos veteranos que son los soldados voluntarios o regulares con sueldo de cabo segundo o cabo tercero. En este caso nada más tengo el ejemplo de un cabo tercero que para este año 2022 el salario es de 1.380.000 pesos. Pero esto es para el que le paguen el 100% del sueldo de un cabo tercero. Porque puede haber un soldado regular que solo tenga el 80%, entonces va a ganar menos de esto. ¿Sí? El 80% de este sueldo. Tendrían que hacer la cuenta. Pero digamos que a este le pagan el 100% y dependiendo de esa discapacidad le van a pagar el 3%, 3.5%, 4%, 4.5% o hasta el 25%. Este 25% se lo pagan a un soldado que tenga una discapacidad pero que necesite de la ayuda de otra persona para sus quehaceres. Alguien inválido, alguien ciego o alguien, no sé,
con una situación en la que necesite de un cuidador. De resto, no. En este caso, lo máximo que ganaría este soldado es 1.726.000 pesos, con el 25% adicional. ¿Cómo pagan esta prima psicofísica, que es del 3 al 25%? Esto lo pagan dependiendo de la discapacidad. Si pasa del 75 al 80%, le pagan el 3%, del 80 al 85% el 3.5%, del 85 al 90% el 4%, del 90 al 95% el 4.5% y del 95 al 100% si necesita de un cuidador el 25%. Esto es adicional y de esta prima psicofísica no descuentan salud, solo del sueldo básico. Otro de los ítems que vamos a analizar es el de la asignación de retiro de los soldados profesionales. Esto de un soldado profesional que solo haya sido soldado profesional, que no tenga sino un salario mínimo más el 40% más. ¿Cómo se liquida esto? Entonces, el salario mínimo más el 40% daría 1.624.000, pero solo le pagan el 70%, es decir, 1.136.000. Y las primas de antigüedad solo le pagan el 38.5%. ¿De qué? De este 1.624.000. Le agradezco a mi dragoneante Valentín Navas que me ayudó con esta parte porque me estaba enredando un poquito. Entonces, ¿de cuánto sería lo máximo que le quedaría el sueldo de un soldado? De 1.762.000 pesos. Con el subsidio familiar, recuerde que este subsidio familiar es el llamado nuevo. Entonces le pagan el 20% por la esposa, el 3% por el primer hijo, 2% por el segundo hijo y 1% por el tercer hijo. Esto para máximo de un 26%. Entonces, si solo es casado, solo esposa, 227.000 pesos. La esposa y un hijo, 261.000. La esposa y dos hijos, 284.000. La esposa y tres hijos, 295.000. Lo máximo que ganaría este veterano con esposa y tres hijos sería 2.057.000 pesos. Este sería el máximo que podría llegar a ganar este veterano. Con el subsidio viejo, el llamado subsidio viejo, entonces ya sería diferente, porque le pagarían este 1.762.000 más 710.000 pesos, para un total de 2.472.000 pesos. ¿Cómo le calcularían a un soldado con asignación de retiro, un soldado profesional que fue voluntario? Entonces le pagan el 20% por la esposa, el 3% por el primer hijo, 2% por el segundo hijo y 1% por el tercer hijo. Esto para máximo de un 26%. Entonces, si solo es casado, solo esposa, 227.000 pesos. La esposa y un hijo, 261.000. La esposa y dos hijos, 284.000. La esposa y tres hijos, 295.000. Lo máximo que ganaría este veterano con esposa y tres hijos sería 2.057.000 pesos. Este sería el máximo que podría llegar a ganar este veterano. Con el subsidio viejo, el llamado subsidio viejo, entonces ya sería diferente. Porque le pagarían este 1.762.000 más 710.000 pesos, para un total de 2.472.000 pesos. Ahora, ¿cómo le calcularían a un soldado con asignación de retiro, un soldado profesional que fue voluntario? Entonces, la misma cuenta, un salario mínimo, pero en este caso más el 60% más. Esto haría 1.856.000 pesos. Pero solo le pagan el 70%, es decir, le quedaría 1.299.000. Y las primas de antigüedad, el 38% de este 1.856.000. ¿Cuánto sería lo máximo que ganaría? 2.013.000 pesos. Lo mismo con el subsidio familiar. Aquí pueden sacar la cuenta. Usted sumaría este básico más dependiendo el subsidio que gane.
Lo máximo que ganaría este veterano, 2.351.000. Si tiene el llamado subsidio viejo, serían 812.000 pesos. Es decir, lo máximo que podría ganar este veterano son 2.825.000 pesos. Ahora vamos a mirar un soldado pensionado por invalidez. Pero en este caso que tenga el 100% de las partidas computables. Esto sería un soldado con la ley del veterano que pagan el 100% de lo que ganaba en actividad. Aquí pueden mirar cómo lo calcularían. Si solo tuviera el salario básico, sería 1.624.000 pesos. Pero si tiene este salario básico y tiene un porcentaje de discapacidad, cualquiera de estos, pues usted le va a sumar estas partidas y le va a dar el sueldo de ese soldado o de usted, si es el pensionado. Si tiene una prima de antigüedad, este sería lo que le tiene que adicionar a esto, es decir, este sueldo. Y así sucesivamente, si tiene las más de 9 primas de antigüedad o 9 primas de antigüedad, porque es lo máximo que pagan, así tenga 20 años, solo le pagan hasta la novena prima de antigüedad, y dependiendo de la discapacidad le va sumando esto, ¿sí? Entonces, el máximo que ganaría un soldado, 3.217.000 pesos. Vuelvo y digo, si le pagan el 3.5%, pues cogen este sueldo y le suman el 3.5%, o si nada más tenía 8 primas de antigüedad y el 4% de prima psicofísica, entonces coge este sueldo y va donde dice 4% y le suma esta cantidad. Ese sería su sueldo. Si tiene el 25%, entonces se ganaría el máximo, que son 3.217.000. Esto con la ley del veterano. Si no tiene la ley del veterano, ¿qué hacen? Le dan un porcentaje de su sueldo. El 80% de estas partidas, el 75, el 76, el 84, cosas así. Bien, estas otras partidas no las hice porque no terminaría nunca. Pero esto sería el máximo de lo que ganaría un soldado profesional con la llamada ley del veterano. Y ahora vamos a ver el sueldo de un soldado profesional que fue voluntario, es decir, que tiene el 20% adicional. Entonces, ¿cómo le calculaban a ellos el sueldo? Un salario mínimo más el 60% más. Esta era la diferencia de los soldados voluntarios, que ese sueldo sería 1.856.000 pesos. Y volvemos y hacemos la misma operación. Si solo tiene el sueldo básico, pues le van a pagar esto. Pero si tenía el 3% de discapacidad, le van a pagar el 55.000 pesos. Pero si este soldado tenía más de 10 años cuando tuvo su invalidez por literal C o acción directa del enemigo, que es en combate o acción directa del enemigo, perdón, le van a pagar el máximo de primas de antigüedad, que sería 1.085.000 pesos, más este sueldo da 2.941.000 pesos. Y si esta persona tenía el máximo de discapacidad, que es el 25%, le van a pagar 735.000 pesos por la llamada prima psicofísica. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? Lo máximo que ganaría este veterano sería 3.677.000 pesos. Como podemos ver, comandos, hay una cantidad de variables para los sueldos, por eso hay uno que gana 1.160.000 y este veterano que podría ganar 3.677.000. Considerando que este veterano o está en silla de ruedas, o está invidente, o tiene una situación muy compleja. Entonces, las variables son muchas, pero los factores que llevaron a este sueldo también son muchos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que miremos que hay algunas personas que ganan muy poquito. Ojalá y pudiéramos hacer algo, seguir luchando para que hayan más personas vinculadas en la ley del veterano. Ojalá metan a todos los veteranos dentro de esta ley. O que se arregle el decreto 4433 y los soldados con asignación de retiro ganen más. Es muy triste que un soldado con asignación de retiro pueda quedar con menos de 1.600.000 pesos y un soldado en discapacidad con un salario mínimo. Entonces es muy triste, pero a veces nosotros solo luchamos por lo que tiene que ver con nosotros, no por todo lo que está pasando con los demás. Entonces, ojalá y seamos un poco más unidos y busquemos el beneficio de todos, tanto el que gana un salario mínimo
como de este veterano, porque si gana 3.677.000 pesos, es porque tiene una condición muy, muy difícil. Entonces, veteranos, ojalá y le echemos ganas, apoyemos todo lo que tiene que ver con los veteranos que están haciendo para que les aumenten el sueldo. Edgardo, eh, mi dragoniante Abel y otros veteranos que siguen luchando. Mi dragoniante Snyder García, apoyémoslos, apoyemos sus videos, compartamos, hagamos, ¿sí? No solo el disocie, no solo la quejadera, cuando nos convoquen, hombre, salgamos, ¿sí? A veces apoyamos más otras cosas que las causas de los veteranos. Veteranos, hasta pronto, echémosle ganas.